Siendo las 21 horas del día 4 de diciembre de 2013, damos comienzo a la sesión ordinaria de prórroga, habiendo quórum. Primer punto del orden del día, lectura del acta número 1239, correspondiente a la sesión especial del día 18 de noviembre del 2014. Acta del Honorable Consejo Deliberante número 1239. En la ciudad de Corral de Bustos y Flinges, departamento Marco Juárez, provincia de Córdoba, a los 18 días del mes de noviembre de 2014, siendo las 20:50 horas, en la sede del Honorable Consejo Deliberante, se reúnen los concejales, señores Juan Tomás Rusiski, Silvia del Santo, Maximiliano Punge y Andrés Sanpaolesi, todos por el Partido Unión por Córdoba, Guillermo Sangengil y Verónica Ambieri por el Partido Frente Cívico y Social de Córdoba, y Daniel Martínez Llull por el Partido Unión Cívica Radical. Todos los efectos de la convocatoria de la sesión especial con audiencia pública convocados por el presidente del Consejo Deliberante, con acuerdo al efecto del resto de los concejales y disposiciones pertinentes de la Carta Orgánica Municipal, para tratar el siguiente orden del día. Primero, lectura del acta número 1238, correspondiente a la sesión ordinaria del 13 de noviembre de 2014. Segundo, lectura de la correspondencia enviada y recibida. Tercero, audiencia pública desde las 21 horas para continuar el tratamiento de los proyectos ingresados por el Departamento Ejecutivo Municipal que cuentan con aprobación en primera lectura referido a la ordenanza tarifaria, la ordenanza de presupuesto con su respectivo plan de obras para el ejercicio 2015, conforme a los artículos 81, 32, inciso octavo, siguiente y concordante de la Carta Orgánica Municipal. Cuarto, tratamiento del proyecto de resolución ingresado por el bloque de concejales de Unión por Córdoba de prórroga de las sesiones ordinarias del Consejo correspondiente al periodo en curso. Quinto, ingreso y tratamiento del proyecto del bloque Unión por Córdoba de resolución aprobando la edición final del registro fílmico de la sesión ordinaria del día 16 de octubre del corriente para subir a la web oficial de la municipalidad. Tratamiento del primer punto. Procede a dar lectura al acta número 1238 correspondiente a la sesión ordinaria del día 13 de noviembre de 2014. Puesta a consideración y aprobada por unanimidad de los concejales presentes. Tratamiento del segundo punto, notas recibidas. Se procede a leer la invitación efectuada a los concejales por parte del intendente municipal, junto a la directora del IPET, número 47, Norberto Suárez. Al acto a realizarse el jueves 20 del corriente, de las 9:30 horas, en la referida institución, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Se procede a leer la invitación efectuada a los concejales por parte de la Asociación Amigos de la Biblioteca Pública Municipal y Popular, doctor Hermes Decio, para asistir a la presentación del libro de Inés Tombetta, tener lugar el 22 del corriente a las 20 horas en la Sala de Artes Enrique Torres. Tratamiento del tercer punto, audiencia pública desde las 21 horas para continuar el tratamiento de los proyectos ingresados por el Departamento Ejecutivo Municipal que cuentan con aprobación en primera lectura referido a ordenanza tarifaria y ordenanza de presupuesto con su respectivo plan de obra para el ejercicio 2015, conforme artículos 81, 32, inciso octavo, siguiente y concordantes ante la Carta Orgánica Municipal. Siendo las 21:20 horas, se da comienzo a la audiencia pública con la presencia del secretario de Hacienda, contador Santiago Giovannoli, y un colaborador de su secretaría, señor Leandro Sena, en tanto que se constata la ausencia de vecinos a la audiencia a pesar de la convocatoria efectuada en los medios de difusión de la ciudad. Seguidamente, el secretario de Hacienda procede a explicar sobre el tarifario lo siguiente. Lo que habitualmente expresamos en el inicio de la presentación de la tarifaria son las variaciones que nosotros estamos proponiendo respecto de los tributos, que son los que nos dan origen, uno de los orígenes a los fondos que están plasmados en el presupuesto de ingresos. Respecto de esa cuestión, como para enmarcar la situación, nosotros estamos proponiendo que las tasas a la propiedad, que se conocen habitualmente como ABL, tengan una actualización del orden del 30%, lo que implica decir que para un vecino que tenga una vivienda tipo de Corral de Bustos, la vivienda tipo en Corral de Bustos generalmente son de 10 metros de frente, este año venía tributando 126 pesos por mes y pasaría a tributar, si se acuerda con la propuesta del Ejecutivo, 165 pesos por mes para el radio 1, para un vecino del radio 2 que este año está tributando
98 pesos por mes, pasaría a tributar 128 pesos por mes. Un vecino del radio 3 que está tributando 70 pesos, pasaría a tributar 92 pesos. Uno del radio 4 pasaría de 58 a 76, uno del radio 4B de 34 a 43, y un vecino con una propiedad de 10 metros de frente en el radio 5 pasaría de 11 a 14 pesos. En general estamos hablando de actualizaciones todas del orden del 30%. En lo que sigue al bloque vinculado a lo que son las tasas que tributan los vehículos, en eso recordamos de que en realidad los vehículos más nuevos van por una alícuota del 1,5%, que nosotros estamos proponiendo mantenerla de acuerdo a lo que históricamente viene percibiendo la municipalidad. Por lo tanto, en este caso no estamos planteando ninguna variación respecto de la ordenanza tarifaria en ejecución, en donde sí hay que aclarar, por supuesto, que los tributos van de acuerdo luego a la evaluación del vehículo, con lo cual nosotros tomamos todos los años la tasa final de a cara del mes de diciembre, como cierra a cara el mes de diciembre, y sobre eso se le aplica este porcentaje. Con lo cual la propuesta es mantener ese 1,5% y después cada uno de los vehículos verá si se mantiene o no el valor que tributa en función de la evaluación del mismo. El bloque que sigue tiene que ver con la tasa al comercio e industria. Respecto a esto estamos proponiendo mantener las alícuotas establecidas. La alícuota general para esta tasa es del 5 por 1000 sobre el neto grabado de IVA que declaran los comercios y las industrias locales. Nosotros en este caso también, aplicando el mismo criterio que les comentaba en el punto anterior, estamos proponiendo mantener ese 5,5 por 1000 para este ejercicio 2015. En lo que sí proponemos una actualización es en los mínimos. Destaco respecto de los mínimos lo que tiene que ver con el mínimo general, que un mínimo general de un comercio en Corral de Bustos hoy está tributando 156 pesos. Nosotros proponemos aplicarle una actualización similar al de la tasa a la propiedad, es decir, de un 30%, lo que implica que pasaría a tributar 205 pesos por mes. Lo que tiene que ver con los mínimos, en general han sido actualizados con un criterio similar a este que yo les menciono. Por lo tanto, los comercios pasarían a tributar los que la base imponible le da por debajo de ese mínimo este valor y los que le da por arriba de ese mínimo, dependiendo de la evolución de su facturación, pero mantenemos el criterio del 5 por 1000 de alícuota. El bloque que sigue tiene que ver con las cuestiones vinculadas a cementerio, en donde también estamos proponiendo el mismo nivel de actualización, tanto sea para la contribución que se realiza por el mantenimiento del cementerio, por cuanto a lo que tiene que ver a la concesión de capillas, panteones y nichos. Posteriormente pasamos a la cuestión vinculada a las obras. Respecto a la actualización de las obras, nosotros estamos proponiendo que la UTA de gas pase a 4.500 pesos, la UTA de agua potable pase a los 2.900 pesos, perdón, esos son los valores anteriores. Sobre esos valores lo que estamos proponiendo es una actualización de un 30%. Y en el caso de cloaca, que estaba en 9.400, estamos proponiendo una actualización de un 20%, es decir, sobre los valores que yo les mencioné anteriormente de agua y gas, es el 30 y sobre cloaca el 20. Y en lo que sí estamos proponiendo un cambio bastante significativo es en lo que respecta a lo vinculado a el costo del suministro del agua potable. Respecto al costo del suministro de agua potable, nosotros venimos trabajando desde el inicio de la gestión en la cuestión de
Primero en la creación de una escala para que, de acuerdo al mayor consumo, sea más costoso la provisión del servicio. Y luego de eso, bueno, lo que nosotros estamos proponiendo actualmente es una modificación de la escala, es decir, acortar la escala. En este caso estamos proponiendo que el máximo de la escala sea 51 metros cúbicos por unidad. Para aquellos casos de que se excedan esos 51 metros cúbicos, estamos proponiendo, bueno, una tarifa más gravosa. En la tarifaria actual, lo que veníamos teniendo nosotros era una escala más que llegaba hasta los 70 metros cúbicos. En este caso proponemos acortarla y sobre ello sí proponemos variaciones tarifarias. De la misma manera también, como esto es un servicio que la municipalidad compra y luego vende, nosotros lo que estamos proponiendo acá es, por un lado, mantener la cuestión que está vinculada al incremento tarifario y por otro lado la cuestión que está vinculada a la provisión del servicio. Nosotros en este año hemos tenido alguna dificultad respecto de la provisión del servicio que nos hace quien lo ejecuta, que es una cooperativa, ya que en algunos momentos hemos tenido una cantidad acotada de la disponibilidad de agua, con lo cual la idea es vía tarifa y además de otras acciones que se están realizando, como ustedes podrán ver, en materia publicitaria y demás, generar una conciencia para reducir el consumo de agua potable. Eso es lo que básicamente motivó este nuevo esquema, en donde una vivienda que tribute un mínimo pasaría a tributar 45 pesos por factura, y seguimos considerando la cuestión vinculada a un mínimo especial para aquellas personas jubiladas que perciban un haber mínimo, en donde estamos proponiendo que esos 45 pesos se bajen a 23 pesos. Posteriormente, en el artículo 91 tenemos la cuestión vinculada al servicio de cloacas, que mantenemos el criterio de que se tribute de manera equivalente de lo que se consume de agua potable, tal cual está legislado en la ordenanza tarifaria actual. Posteriormente, lo que incorporamos, que no estaba incorporado en la tarifaria anterior, es un título vinculado a los intereses, ya que debido a la cuestión de la dinámica inflacionaria, estamos proponiendo acá distintas tasas de intereses en función de las cuotas aplicables, en donde para un contribuyente que solicita un plan de cuota de 6 hasta 6 cuotas, estamos proponiendo un 2%, cuando las cuotas se eleven a 12 estamos proponiendo un 2,5%, cuando eso se vaya hasta 24 un 3% y hasta 36 un 3,5% mensual. También hay que remarcar que esto que yo les estoy mencionando tiene que ver con lo que es intereses de financiación y lo que es interés por retraso en los tributos. También se ha generado una actualización en la primera parte de la ordenanza tarifaria, en el artículo respectivo, donde bueno, también generamos una actualización porque veníamos con una tasa del 1,5 y bueno, mensual, y pensamos que debía esa ser actualizada. Así que en rangos generales, esas son las variaciones globales que hemos aplicado como proyecto de ordenanza para el ejercicio anual 2015, en donde está marcado básicamente por una actualización de acuerdo a una inflación estimada que nosotros estamos valorando. Más allá de la posición esta global, nosotros luego fuimos haciendo algunas observaciones individuales que se nos fueron mencionando, y hoy respondimos también algunas vinculadas a cuestiones que bueno, he observado que estaban mencionadas en el acta,
que bueno, las podríamos comentar si fuera el caso, Sí. o bueno, quedamos abiertos a la cuestión que estamos proponiendo aumentos que tienen que ver básicamente con la proyección de los incrementos que hemos venido teniendo en este momento. En grandes bloques la recaudación se divide en recursos propios y en recursos recibidos de otras jurisdicciones. En eso la coparticipación es lo de mayor peso, y hemos tenido este año una evolución que ronda el orden del 40%, y bueno, nosotros por eso estamos proyectando para este caso una variación similar. Respecto de los tributos, si bien nosotros estamos proponiendo un incremento tarifario del orden del 30%, si ustedes van al desagregado, nosotros estamos estimando una recaudación superior a esto, en lo que tiene que ver con los bloques que yo les mencionaba anteriormente. Básicamente los automotores, ustedes conocen cuál ha sido el índice de precio de los mismos, lo cual ronda esa cifra. Respecto de lo que tiene que ver con la actividad comercial, ahí nosotros estamos proponiendo también un aumento de esa magnitud, dado por lo que nosotros pensamos que viene manteniendo la dinámica de incremento de los volúmenes de venta de los comercios, y además respecto de eso, como medida de mejora de la recaudación existente, es que estamos proponiendo por otra parte un convenio de colaboración con el organismo recaudador de la provincia, que es también una ordenanza que estamos trayendo al cuerpo, en donde de esa manera nosotros tendríamos acceso a la base de datos fiscal que la provincia tiene hoy, que a su vez está vinculada a la de la FIP, de la manera que no tendríamos necesidad de ir individualmente a fiscalizar un comercio, como no había otra forma de hacerlo anteriormente, sino que de esta manera nosotros le pedimos, aprobada la ordenanza por supuesto, la información a Rentas, y Rentas nos pasa la base de datos que ellos tienen ingreso bruto, o la que la FIP le pase de IVA, dependiendo del contribuyente que fuera. Nosotros creemos que eso nos va a ser útil para mejorar los porcentajes de recaudación que estamos viendo. Respecto de la tasa a la propiedad, también estamos proyectando un incremento de recaudación superior al incremento de la actualización, de lo cual nosotros en este momento estamos trabajando a través de gestionar administrativamente a través de abogados externos. La idea es no generar una nueva procuración a la que ya tenemos. Digamos que la procuración la ejerce la fiscal de Estado, pero sí hemos comenzado a trabajar con 3 profesionales, con 3 abogados, hace aproximadamente 2 meses, en lo que tiene que ver con la gestión de cobranza administrativa vía tercero. Es decir, nosotros lo que hacemos es enviarle deudas que hemos intimado y no hemos tenido respuesta a estudios, y el estudio jurídico intima para generar desde allí una acción administrativa. Ese estudio después no lo puede judicializar porque debe tener la posibilidad de hacerlo la Fiscalía de Estado, pero sí puede hacer la gestión administrativa. Eso también está un poco sugerido por algunas capacitaciones y demás que hemos hecho con gente del Ministerio de Finanzas de la provincia, en donde ellos nos muestran la efectividad que han logrado a partir de esa metodología. Nosotros concretamente hemos puesto en marcha el sistema. En una primera instancia nuestra propuesta era de que el cargo de los honorarios de los abogados, que es del 10% del dinero efectivamente recaudado, sea a cargo de la municipalidad. Esta iniciativa la compartimos con la gente del Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas dictaminó de que ellos creían conveniente de que ese cargo sea trasladado al contribuyente. Así que finalmente se realizó ese ajuste a lo que nosotros veníamos teniendo como propuesta,
y lo hemos comenzado a realizar de esa manera. Así que nuestra idea es desarrollarlo desde acá hasta fin de año de esta manera, es decir, con algunos abogados como para ir resolviendo algunas cuestiones administrativas que tienen que ver con la gestión in situ, y luego proponerlo. Ya tuvimos algunas conversaciones con gente del colegio de abogados para hacer una propuesta general, y bueno, todos los profesionales que le interese gestionar cobranza administrativa respecto al municipio se le entregarán, como hemos dado hasta ahora, que son 10 contribuyentes a cada uno de las personas. Se ha hecho un convenio, el convenio pasa al Tribunal de Cuentas, cuando el Tribunal de Cuentas lo avala, le entregamos 10 contribuyentes para que gestionen administrativamente esa cobranza. La realidad es que la tasa de respuesta que nosotros estábamos teniendo en este ejercicio respecto de intimaciones había caído significativamente respecto de lo que venían siendo ejercicios anteriores, con lo cual esta propuesta para nosotros fue absolutamente necesaria para tratar de generar el nivel de recaudación. Así que bueno, globalmente las cuestiones están vinculadas a eso. Después lo que queda así por ver son cuestiones particulares, pero en base a eso es que se tomó esta iniciativa de proyectar con estos valores que nos terminan dando, como yo les mencionaba, un 38% de incremento global del presupuesto para el ejercicio siguiente, y con un ejercicio actual que vamos a andar en un nivel de ejecución prácticamente pleno. Seguidamente se hace entrega a los concejales por parte del señor Cela de las planillas con las cuentas individualizadas desagregados correspondiente al presupuesto ejecutado de lo que va del año. En lo que respecta a las últimas consultas sobre el proyecto de tarifaria que se hiciera vía mail a la Secretaría de Hacienda, se respondió. En artículo 6 de tarifaria vemos que cuando habla de Radio 1 dice Avenida Italia, ambas manos, entre Ecuador y Omar Fuente, 200%. Allí no debería decir Avenida Argentina en vez de Avenida Italia, se corrige, corresponde decir Avenida Argentina. En el artículo 6 de tarifaria, al final del inciso B, en el último párrafo dice, las alícuotas establecidas precedentemente se reducirán en un. Ese párrafo el año pasado se había decidido no ponerlo en el texto. Desde Secretaría se manifiesta no tener opinión al respecto y dejar que la decisión sea toda del Consejo. Luego de comentario entre los ediles se decide sacarla del texto. En que los puntos 10, 11 y 20 del Código 85.301 del artículo 9 de tarifaria, el año anterior establecía allí mismo los mínimos, pero ahora no. No están ahí ni tampoco en el ítem de mínimos especiales del artículo 10. ¿Dónde están ahora esos mínimos? Se responde que el 10 está en el 17 de mínimos especiales, artículo 10. El 11 se propone no ponerlo y el 20 lo tendríamos que agregar en el mismo décimo para que quede con idéntico valor. En los mínimos especiales del artículo 10 de tarifaria vemos que entre los ítems 11 y 12 hay una regulación que debería llevar número. Se da el ok para colocarlo como 40. Y entre los ediles se acuerda entonces pasar el 40 al actual como 41. En el artículo 62 sobre derechos de oficina tenemos solicitud para uso de salón auditorio municipal hasta 5 horas, 500 pesos, y más de 5 horas, 560 pesos. Se propone colocar una categoría más, que puede ser de máximo 1 hora, por un valor bastante bajo, para aquellos casos en los que sea un casamiento y al haber varias personas en el evento sea mejor irse del registro civil al auditorio, lo que a su vez permitirá que la oficina de registro civil pueda seguir trabajando con el resto de los empleados para el resto de las cosas. Se da consentimiento por el Ejecutivo a colocar una categoría y que sean los ediles quienes propongan el monto. En lo que respecta a las planillas de ingreso de tarifaria para 2015, las cuentas 1.11.1104, 1.11.1106 y 1.11.1107 de las partidas individualizadas, contribución que incide sobre ocupación y comercio en vía pública, contribución por valores sorteables con premios y contribución que inciden sobre publicidad y propaganda, respectivamente. De tarifaria no poseen monto alguno. Se responde que no está proyectado porque no se ha recaudado en el periodo en curso. La cuenta 1.11.12.1722 playa de camiones
que estaba el año pasado, ahora no está. Se responde que el canon, de acuerdo a lo establecido en un contrato vigente, se cambia por mejoras realizadas en el predio, por eso no tiene monto. La cuenta 1.12.14, aportes no reintegrables. Explicar por qué el monto no coincide con la suma de las partidas individualizadas de esa cuenta. Se explica cómo debe hacerse esa lectura y se constata entonces que las mismas están bien y que el importe totalizador de la cuenta es de 3.037.643,24 centavos. Cede la palabra al concejal Sargentini, Frente Cívico y Social, expresa. Puntualmente, lo que el bloque de Frente Cívico tiene para decir en esta instancia, que no pretende ser la última del diálogo, yo creo que son tres cuestiones puntualmente. Sin ánimo de agotar, ni siquiera de abrir el debate, porque realmente yo no tengo hoy la posibilidad de tener toda la documentación para establecer un diálogo, yo lo llamaría debate, ¿no es cierto?, sobre un tema que realmente la ciudadanía, por lo que hoy tenemos, no pone la atención que sí pone después, una vez entrado el año, que sería el 2015, generalmente con el Ejecutivo, con del Consejo. La ciudadanía se olvida, por supuesto, pero los buenos o malos augurios van dirigidos al Ejecutivo. Esto siempre fue así, todos los ejercicios. Puntualmente nosotros, con respecto a hacer algo que sí viene haciendo el contador en su locución, que es un análisis global de los temas, en ese tópico, y siguiendo ese tópico, nosotros planteamos de que, bueno, con respecto al presupuesto, nosotros no podemos decir nada, básicamente. Es decir, que se entienda bien el sentido de no poder decir nada. No podemos decir nada porque no tenemos, por lo menos yo quiero creer y pido disculpas si es en estos días que estuve medio involucrado en otras cosas, no lo he recibido, pero nos falta documentación de las partidas desagregadas del ejecutado de este año. De acá la tengo. Entonces digo, no puedo decir nada en el sentido de ningún tipo de apreciación, o sea, para nosotros, por lo menos, podrá ser un ejercicio corregible o no, pero por lo menos para el bloque es necesario esta documentación para poder analizar en su performance pasado, presente y futuro lo que es presupuesto. Eso dicho, sin ánimo de entrar en debate, hay tiempo por delante, sabemos que a veces también los tiempos que uno pretende no siempre son los que se pueden dar, y todo lo que podamos decir sobre el tema. Pero digo, en este tema, presidente, que consta en acta, nosotros hoy, martes, ya no me acuerdo qué día, 18, no podemos decir nada. Te entregamos, Guillermo, el ejecutado. Perfecto, aprobado por el Tribunal de Cuentas Estupendo. a octubre, digamos. Bien. Perfecto, sí. Así Bien. ya ustedes lo pueden ver. El segundo tema es el tema de tarifaria, y que sí, allí, si bien está relacionado con el presupuesto, hay una relación por hacer, podemos tratarlo por separado, pero son dos ordenanzas que justamente se plantean paralelamente porque tienen relación. Uno puede hacer un análisis individual, sí, sin duda, son dos cosas, digamos, son dos cuerpos diferentes. Ahora, si lo hacemos de manera individual, bueno, yo creo que hay cosas interesantes, como la que planteaba el contador con respecto a la intención de mejorar la recaudación, algo que nosotros veníamos planteando. En algún momento nos trataron como que estábamos medio equivocados, pero que decíamos que venía cayendo la recaudación, y no culpábamos al Ejecutivo de eso, sino también a un ritmo social donde la economía se ha venido desacelerando. O sea, no veo por qué el municipio deba escapar a eso. Pero, bueno, yo creo que eso es interesante. Sería más interesante todavía conocer la información sobre quiénes son los abogados encargados de los cobros. Siempre esa vuelta de rosca para nosotros desde Hacienda ha faltado, independientemente del Tribunal de Cuentas, que es un tema que después quiero dejar algunas palabras. Pero digo, lo hago sin ánimo de generar un debate, ¿no? Pero digo, interesante por un lado, porque nos parece que es algo que podemos apoyar, y que creo que nadie está en desacuerdo, que aunque aquel que debe pague, y con que se rompa este círculo vicioso para nosotros de que últimamente, no sé, en los otros municipios, no me interesa tampoco, viene pagando siempre la misma gente, por decir algo muy general, ¿no? Y aquellos que deben cada vez engrosan más su deuda. Donde en realidad principal
afectado, además de ser la ciudadanía, es el Ejecutivo, que no puede llevar adelante a lo mejor tal o cual obra. O sea, lo digo como un ánimo en ese sentido de un Estado ya donde el Consejo forma parte también del Estado, ¿no? Pero digo, saludamos esta idea, o sea, por lo menos el principio es interesante, lo cual también demuestra que lo que había hecho la Fiscalía, a pesar de los dictámenes del Tribunal de Cuentas, no había dado, porque parecía que, yo no tengo manos, pero si uno lee el dictamen del Tribunal de Cuentas, no sé si lo recuerdan el resto de los concejales, parecía que Fiscalía había prácticamente zanjado todo tipo de problemas con el tema recaudación a través de las intimaciones judiciales y loas a favor del tema, bueno, avaladas por el Tribunal de Cuentas, ¿no? Mal que pese, con miembros también de nuestra agrupación. Esto creo que es interesante, creo que es un paso adelante con respecto a una medida interesante, con respecto a avanzar en la recaudación y que esa recaudación vaya a obras que repercutan en la comunidad. Otra cuestión interesante es con respecto al tema de que nombraba el contador del agua potable. Yo ahí coincido plenamente, creo que todos coincidimos, pero digo, le agregaría una vueltita de rosca más, que es algo que a lo mejor también Intendente se olvidó en el cajón, que fue un proyecto de nuestro bloque con respecto a que desde Hacienda y Acción Social se fomente a través del crédito, la financiación, la vuelta a lo que es las bombas de extracción para utilizar, para lavar veredas, para regar plantas, para lavar automóviles, para, bueno, todo tipo que hacer que pueda ser utilizada la bomba de agua de Napa, ¿no? Que también iría en esa dirección, no tal vez castigando a aquellos que derrochan, lo cual también saludamos, sino que también en ese sentido estamos en una sincronía. Con respecto a lo demás, ya forma parte para nosotros de un debate meramente político, digamos. Las grandes preguntas para nosotros son: ¿existe inflación? Sin duda que existe inflación. ¿Podrá haber una diferenciación con respecto a qué dice el INDEC con respecto a la inflación? ¿Qué dicen los sectores opositores al oficialismo con respecto a la inflación? Sabemos que esto lo vemos diariamente. Ahora, yo creo que además de trasladar ese esquema inflacionario a las tasas, lo que uno también debe preguntarse es, y seguramente vamos a tener una diferencia, pero digo, lo planteo también de nuestra posición, es cuánto han mejorado los servicios por los cuales uno pretende cobrar o trasladar ese aumento. Esa creo que es la pregunta que incluso la hemos hecho yo, Santiago y Leandro, no he tenido la posibilidad de hablar el año pasado con ustedes, o por lo menos intercambiar opiniones, pero yo creo que ahí hay un debate con respecto a qué tipo de Estado se quiere. Yo creo que esa es la pregunta que se debe hacer, más allá de trasladar o no lo que me tire a mí el esquema inflacionario a las tasas. ¿Sí? O sea, si nosotros vemos un caso puntual, pero vuelvo a decir, o sea, me gustaría tener más información que tiene que ver con los ejecutados, ¿cierto? Porque lo estoy diciendo medio en el aire, pero digo, cementerio, por decir un caso, ¿no es cierto? Bueno, una tasa que yo diría, siempre lo planteo, a lo mejor uno no le da la importancia que tiene para mucha gente, pero evidentemente si vemos una herramienta como es también el plan de obra, si lo miramos de manera incluso hasta chicanera políticamente, desde cuando yo estaba en la gestión a la actualidad, habría que ver si se ha avanzado en mejoras del cementerio con lo que realmente se ha aumentado esa tasa y con lo que se ha recaudado. Me gustaría hacer ese análisis, ¿se entiende? Porque digo, si no, yo creo que en ese sentido la administración municipal tiene esa cuestión a favor, es decir, de poder hablar, de poder dialogar y poder conocer casi todos los espacios. Digo, si no hacemos lo que generalmente hace la clase política, traslada la inflación a las tasas, cuando en realidad me parece que el esquema debería ser un esquema mucho más progresivo. Creo que en ese sentido se ha avanzado con respecto al tema del agua, pero digamos, donde el que cumple con las tasas sea beneficiado, o sea, no que no pague tasas, pero que sea beneficiado, y aquel que no cumple no sea beneficiado, pero no que caiga un traslado casi automático de la inflación, o de lo que uno piensa que es el proyectable de la inflación del año venidero, a las tasas. Esto es una debate, yo sé que esto
puede llevar a un debate casi sin fin. Yo digo, ¿es una cuestión política? Sin duda, más que... porque digamos, después entran a correr, ¿es caro pagar 200 pesos? No, hoy no es caro. Digamos, si uno lo evalúa, por ejemplo, con respecto al cable, pagar 200 pesos por un impuesto municipal, cuando te pasa alguien a juntar la basura todos los días, en teoría te tendría que barrer, como decía el contador, y el alumbrado sería el óptimo, no es caro. Pero yo creo que ese no es el análisis del cual se debe hacer. Es una opinión política, o sea, no es la verdad absoluta, no tiene que ver con una escuela de economía, ni tiene que ver con nada, digamos, tiene que ver con un esquema de qué entendemos por Estado. ¿Se entiende? Entonces yo creo que, en ese sentido, con respecto a tarifaria, más allá de cuestiones muy puntuales, digamos, por ejemplo, Playa del Carmen está perfecto. Yo recordaba lo que decía el contador, pero ya ahí paso al tercer punto, esta cuestión de creer que la cuestión económica del municipio pasa del Tribunal de Cuentas y el Ejecutivo, en este caso Hacienda. Cuando en realidad ahí está faltando una pata, que a lo mejor este último año, por lo menos de concejal, ¿cierto? Después cada uno verá qué hace cada uno, este último año se puede agilizar un poco más, que es la información. A mí me parece mal, por ejemplo, que la playa de camiones, y no dudo que lo haya hecho también, que quede claro también, ¿no? Pero digo, a mí me parece mal que la playa de camiones, como dice el contrato, ese 25% de canon, etcétera, lo lleva a cabo a través de obras o avances, que algo que va a quedar para el Estado y por ende para la comunidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? Estamos completamente de acuerdo. Ahora, lo que sí a mí me parece, y parezco una histérica que todo el año ha venido aprendiendo casi todo siempre lo mismo, sin por lo menos ser, entre comillas, escuchado en algunos casos, es la información. Sí, yo creo, a lo mejor lo que me puede decir él, pero ¿cómo nosotros sabemos? Sí, a través de la Secretaría de Obras Públicas, dijo el contador en su locución. Sí, bueno. Yo entonces me presento acá y digo que pago los impuestos y él me va a pedir a mí el comprobante de esos impuestos, ¿se entiende? No, yo te digo que lo pagué. Nosotros no tenemos información de eso. El Tribunal de Cuentas, etcétera, bla, sé la respuesta que vamos a tener. Pero también es verdad de que sería interesante que se nos nutra de información de estas cuestiones puntuales. El Tribunal de Cuentas podrá generar dictámenes de balance y todo lo que quiera, pero a nosotros nunca llegó la información. Y este consejo, en muchos casos, casi diría en el 100% de los casos, ha avanzado a todos los pedidos que ha hecho Hacienda. Compra de maquinaria fuera de los tiempos previstos y a veces de los montos, etc. Un montón nunca hemos puesto, creo yo, por estoy equivocado, ningún tipo de impedimento para lo que es el avance. Por ejemplo, hablo del tema maquinaria por decir, ¿cierto? Pero yo no veo esa contrapartida. Yo no veo, sobre todo porque incluso nosotros, se los puede decir, tenemos un miembro del Tribunal de Cuentas, pero ¿qué sucede con aquellos que no tienen información? Digo, es importante, por lo menos que se lo tenga en cuenta con respecto a cierta información, de la cual no dudamos, pero en este caso queda, digamos, en el relato oral, digamos, de tal o cual miembro del Ejecutivo. Yo creo que en ese sentido sería mucho más fácil, se evitaría este discurso que tal vez pueda estar dando que es pesado, lo que sea, con ese tipo de información. Yo creo que es fundamental. Con eso, como por ejemplo, pedido de informe que hemos hecho los dos bloques con respecto a la obra de la terminal. Se lo hemos planteado al intendente, no a Hacienda personalmente, pero se lo hemos planteado a Héctor. Al presidente del consejo, bueno, ya creo que le van a salir canas verdes, digamos, ya no tiene más gracia plantearlo porque realmente uno se pone también en ese papel y es reiterativo, pero digo, estas cuestiones, que muchas veces son consultadas por la gente, no por un maremoto de gente, pero por gente, bueno, nosotros deberíamos tener esta posibilidad de una respuesta. Entonces, yo, como tercer punto, creo que en ese sentido, que lo planteo por primera vez a Santiago y al equipo, creo que hay que profundizar la información con respecto a un órgano clave. Por eso hoy estamos tratando de tarifar el presupuesto aquí y no en el Tribunal de Cuentas, como es el Consejo Deliberante. No dudo de que debe avanzarse
con respecto a todo lo que tenga que ver con informático y esquemas mucho más ágiles, como por ejemplo esta forma de presupuestar. Coincido plenamente. Yo lo único que pido es que esa agilidad y esa predisposición por la información, que en realidad es información pública, también se plantee en el Consejo. Digo esto porque muchas veces lo hemos hablado, el presidente me lo ha trasladado también como algo, es verdad, que no forma parte del Consejo, pero en donde es fundamental eso. Nadie pretende, por supuesto, que cada 15 días venga el secretario de Hacienda, porque sabemos que los tiempos del Ejecutivo son completamente diferentes al del Consejo y al del Tribunal de Cuentas, pero solamente nos parece importante no dejar de tener esa gimnasia que agilizaría un montón de cuestiones. Reacomodamiento de partidas, por ejemplo. Sí, técnicamente puedo venir a fijar Estado, me puede venir a decir, no hace falta que pase por el Consejo. Nosotros nos hemos enterado por el boletín oficial, cuando se dignó el boletín oficial a publicarlo regularmente, que ha motivado también pedido de informe que no tiene que ver con Hacienda sino con gobierno, que es el que debe agilizar la publicación. Pero digo, esto también es importante, digamos, la información. Se ha hecho en otras gestiones también. ¿Va a variar en algo? No, es información que nosotros podemos estar hoy teniendo como herramienta de análisis que creo que se puede mejorar. Sobre todo, vuelvo a repetir, yo no hablo de anteriores gestiones, digamos, desde que nosotros somos concejales, creo que ha habido una predisposición a cualquier tipo de tratamiento que tenga que ver con el orden económico. No creo que haya habido ningún tipo de objeción. Pretendemos, yo no quiero hablar por el bloque del radicalismo, pero pretendemos que también haya esa información económica con respecto al Consejo Liberal. Con respecto al Tribunal de Cuentas, algo que también consta en alguna de las actas, yo creo que el actual Tribunal de Cuentas, y esto también se lo he trasladado a miembros de nuestro bloque, o sea, también para que no se me diga luego lo que voy a decir, yo creo que el Tribunal de Cuentas viene ejerciendo, ¿cómo podemos decir? Si fuera un equipo de fútbol, está defendiendo, está permitiendo que no le hagan los goles, pero está olvidando atacar. Es decir, autorizar, sí, se ríe el contador porque me entiende lo que quiero decir. Autorizar. No entiendo de fútbol, por eso. Bueno, por eso no. Bueno, autorizar boletas, generar acuerdos con respecto a esto, dictámenes y demás, o por ejemplo, esta aprobación de ejecución presupuestaria, es uno de los roles importantísimos del Tribunal de Cuentas. Pero para nosotros también tiene que ver también con esta idea de que, por ejemplo, si hay ordenanza que estipula que ante la venta de terrenos, dice la ordenanza, debe enviarse un informe al Consejo, el Tribunal de Cuentas debe intervenir también ahí si no se cumple con eso, que hay algunos casos de eso. Y el Tribunal de Cuentas se olvida de eso. No es la verificación solamente si las facturas son oficiales o no, o si tal o cual partida corresponde a tal gasto asignado. Yo esto se lo he transmitido, o sea, lo he dicho en otras sesiones, no es la primera vez que lo digo. Yo en el sentido, es como si un poco nosotros dictáramos las ordenanzas y después nos olvidáramos si esas ordenanzas se cumplen o no. Es más o menos parecido. Cuando alguien me viene a decir, ¿se cumple esa ordenanza? No sé, eso habla con bromatología. ¿Se entiende? Para nosotros, en este caso, el Tribunal de Cuentas, Héctor se reía en la sesión que se lo plantea a él, debe ser uno de los más benévolos de la historia del municipio. Y creo que se está olvidando de este importante accionar. Ahora, uno por eso también a veces pretende de cierta información llegue al Consejo. Por lo menos en aquella en donde uno sí puede exigir. Por ejemplo, el caso puntual, por citar uno, pero podemos hablar largo y tendido del tema, de la venta de los terrenos que se vendieron en calle Catamarca, creo que lo compró Johnny Galliani, si no tengo mal la información. Y Virgen de la Merced. Esas eran y Virgen de la Merced, que había dos. Esa ordenanza puntual, porque en su momento la del fiscal de Estado creo que había contestado que no me lo decía concretamente, que podía prestarse
digamos, a interpretación. En esa ordenanza, que incluso fue por ejemplo, una propuesta del presidente del Consejo, ¿no? Lo cual habla realmente de su espíritu democrático. En esa ordenanza se habla de un informe en el que se debía enviar en qué forma se había hecho el pago, es decir, cheque, efectivo, y cuál era la manera que había ingresado ese pago. Así como se hizo la ordenanza, así como está, se cumplió. O sea, esa ordenanza, por eso nosotros enviamos el informe de la Fiscal de Estado, en parte se cumplió. La Fiscal de Estado, que debería observar el cumplimiento de la ordenanza, debería también llamar la atención sobre esto. Y así un montón de cosas. O sea, estas cuestiones de información, se los quiero plantear a ustedes personalmente porque lo vengo planteando en algunas reuniones y parecería que yo lo planteo cuando no están presentes las personas. No. Hoy lo planteo, forma parte de un esquema político, que yo creo que es forma de entender el Estado de esa manera, y creo que sería auspicioso que esta información llegue acá. No, por supuesto, al día siguiente. Nosotros hemos hecho pedido de informe, generalmente sabemos que los pedidos de informe no se pueden ni siquiera respetar los días que plantea la Carta Orgánica. Pero sí, yo quiero alentar a que se respondan de manera más fehaciente los pedidos de informe, y también cuando las ordenanzas involucran al Consejo y también el trabajo de Hacienda, se pueda tener la información. Esta es una percepción que yo tengo, ¿sí? Más allá de que tal vez la Secretaría de Hacienda, dentro de la Secretaría, es una de las pocas que ha contestado algunos pedidos de informe. Por ejemplo, el ranking, si hubiera que elaborar de respuesta, bueno, el Secretario de Obras Públicas, directamente, la mayoría de los pedidos de informe van dirigidos a él, y bueno, directamente cuando viene los contesta Roberto verbalmente o Héctor. Pero digo, o sea, en ese sentido, le pedimos un esfuerzo más importante porque aparte del tema, como decía un gran político, que es la víscera más sensible del hombre, bolsillo, ¿no es cierto? Entonces, yo les pido, en ese sentido, un poco más de voluntad, en el sentido de que nosotros tengamos esa información. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, ahora, con respecto al presupuesto, yo les pediríamos que, si no son los dos, alguno de ustedes pueda acercarse al presidente el jueves que viene, incluso. Entonces, sabemos que no es el tiempo legal para la aprobación de segunda lectura, pero digo, para no quedar como los opositores a todo, si nosotros tenemos observaciones al presupuesto, la vamos a volcar hablando punto por punto en la próxima sesión. Ya con esta información lo podemos hacer. ¿Se entiende lo que planteo? Más allá de pensar que se va a recabar o no, eso es un tema ya de índole política. Yo no creo que eso es estéril. Ahora, sí, bueno, el manejo de ciertas partidas me interesaría tener datos precisos para poder hablar. ¿He sido claro, presidente? No sé, Santiago. Esta es un poco, no sé, el resto de los concejales, pero bueno, un poco lo que hemos hablado con Verónica con respecto al bloque. Una observación, si puedo hacer, Sí, no, va, por favor. vinculada. Sí. Una, respecto a del intercambio de información, Guillermo, vos deberás recordar también que en algún momento se propuso que los concejales se llegaran a la Secretaría y bueno, realizaron las consultas que debieran hacer. Incluso hasta en una oportunidad acordamos con vos un día en el cual vos viniste y verificaste información. Con lo cual, nuestra posición es de mantener esa apertura, digamos. Cualquiera de ustedes que tenga información de cualquiera de los bloques, como vos lo hiciste en ese momento, se puede llegar a la Secretaría y verificar la información que necesiten y que juzguen necesaria. Respecto de eso, la apertura es tal cual en ese momento nos habíamos propuesto, tal cual la pudimos realizar cuando vos estuviste visitándonos, y mantenemos la propuesta de que cualquiera de los integrantes del bloque de concejales se puedan llegar a la Secretaría y verificar la información que requieran. ¿Te puedo decir algo en eso con respecto a eso? ¿No te enojas? No. Yo estoy convencido de eso, de la apertura de la Secretaría, y lo he practicado. Lo que también estoy convencido es de que las palabras se las lleva el viento. Es decir, cuando se necesita comprar una maquinaria y se excede el monto, vos no podés decirle, che,
no sé, una empresa de caños de Villa María, habla con el concejal Saje y él te va a decir por teléfono que está todo bien. No. Entonces digo, yo estoy de acuerdo y yo creo que sí hay predisposición para venir a romper todos los días que sea necesario. Si no sos vos, será él el que haga la información. Yo no estoy en duda de eso. Lo que sí quiero que, me parece que en eso vos sos bastante respetuoso, todos sabemos que a veces hay información que tiene que constar. Si es un pedido de informe escrito, no siempre tiene que ser la respuesta oral. Si no, se termina desvirtuando el esquema democrático y bueno, entonces nosotros el día de mañana vamos a empezar a generar resoluciones orales. No, yo no dudo de eso, ¿sí? Y tampoco pretendo imponer los tiempos, pero digo, Santi, me parece que a veces, si uno tiene, como decía, cuestiones muy puntuales, yo creo que debe hacer llegar esta cuestión. Yo creo, por ejemplo, en este caso la presa de camiones que puede ser perdón la palabra, una tontera con respecto a un montón de cuestiones económicas. Pero digo, ¿qué puede, díganme, a ver, cuánto tiempo puede haber llevado decir, muchachos, Giles, tomen, acá está el 25% para que se rompa la cabeza en lo que invirtió Galpón, hizo arenado y listo, equivale al 25% del cambio. Me parece que eso no es un gran esfuerzo, me parece que hay capacidad, hay gente que se viene capacitando, hay personal, con idoneidad, no siempre en todas las áreas municipales las hay, para poder llevarlo a cabo, y también creo que hay insumos, creo que no hay ninguna imposibilidad de eso. Porque si no, por ejemplo, el caso del Tribunal de Cuentas, por supuesto que hubiera sido mucho más fácil, si así como venís vos, los miembros del Tribunal de Cuentas hubieran venido a evacuar dudas que incluso parte del oficialismo tenía. No solamente son mías, pero nunca hemos tenido la posibilidad de que vengan. Ni siquiera el integrante del Frente Cívico, antes que me lo digan. Esto es importante. No me cabe duda que si el Ejecutivo hubiera dicho, muchachos del Consejo, esta ordenanza que ustedes aprobaron afecta a la performance del Ejecutivo, no digo que todos los concejales van a ir a la reunión, pero aunque sea, creo que ultimaríamos detalles para que varios miembros vayan en representación del cuerpo. Hay voluntad por parte tuya de venir. Bueno, esta cuestión escrita me parece que es fundamental. Muchas veces ha caído esto, chicos, tengo que ir a Buenos Aires a pedir el subsidio para el crédito, tal. Tomá esto, el presidente lo votamos sobre tabla, pum. Nos dijimos, llevate la palabra grabada. No, esto es lo que nosotros decimos. ¿Se entiende lo que planteo? Después hay cuestiones que sí podemos evacuarla, yo no hablo pero digo, a veces hay, en el índole económica, parecería que hay cierto tipo de hermetismo que me parece que no lo debe haber. Y que muchas veces la respuesta escrita es importante. Es importante. Nada más que eso. Ahí te quería aportar. Por eso mantenemos la posibilidad, digamos. Y por Una otro cosita lado, para agregar a lo que decía Guillermo, particularmente en este caso hablo por mí, no por el bloque, que lo importante de contar con el instrumento, porque en mi caso, que no soy una especialista en contabilidad y por ahí me cuesta interpretar lo que dice el presupuesto y la tarifaria, uno va a buscar una persona idónea para que nos ayude a leer y no se puede transmitir con palabras. ¿Sí? Porque puedo yo malinterpretar lo que me dicen desde la Secretaría de Hacienda, desde el Tribunal de Cuentas, voy a estar transmitiendo algo que no corresponde. Entonces, bueno, también en ese caso es muy importante contar con el instrumento para uno, si se quiere capacitar o al menos que me ayuden a leer, a interpretar, a después poder dar una opinión correcta, bueno, contar con el material necesario. Perfecto. Y la otra cuestión era vinculada al Tribunal de Cuentas, que, bueno, dos cuestiones. Una, yo le mencionaba, mira, antes en la locución respecto de la procuración, de que la propuesta nuestra finalmente fue cambiada por justamente un dictamen del Tribunal de Cuentas. Con lo cual el Tribunal de Cuentas, nosotros creemos que cumple absolutamente con lo que la Carta Orgánica establece. El Tribunal de Cuentas realiza su trabajo con la amplitud del criterio que corresponde. Nosotros tenemos habitualmente la cuestión del procedimiento vinculado a que los pagos previamente antes de realizarse pasen por el Tribunal de Cuentas, y de esa manera logramos que aquellas cuestiones que el Tribunal de Cuentas
cree que debe tener su ampliación de información y su ampliación de requerimientos, se la vamos aportando y ellos lo piden permanentemente. En casi todas las reuniones del Tribunal de Cuentas hay solicitudes de ampliaciones de las cuestiones que nosotros le vamos enviando y por supuesto que se las vamos respondiendo para que ellos puedan hacer. Respecto del Tribunal de Cuentas, también hay que mencionar que este criterio nosotros lo venimos haciendo así desde la gestión anterior, y la gestión anterior fue quizás una gestión histórica respecto de que el Tribunal de Cuentas, el miembro del Tribunal de Cuentas de la minoría de la gestión anterior, no objetó absolutamente ningún procedimiento en los 4 años de gestión. Es decir, que nosotros creemos que esta apertura y esta posibilidad que le damos al Tribunal de Cuentas redunda en que ellos cuenten con la información suficiente, y en prueba de eso la hemos tenido en la gestión anterior, donde un miembro de otro partido, porque el miembro del tribunal anterior era de otro partido, era de otro bloque de la minoría, aprobó durante todo el procedimiento de la gestión las cuestiones económicas que nosotros le fuimos llevando. Por supuesto con este mismo funcionamiento, digamos, con darle la información con el tiempo suficiente, con la que la observen antes que nosotros realicemos el pago, y no con el criterio que gestiones anteriores venían realizando, que primero pagaban y después le mandaban al Tribunal de Cuentas a avisar la información. Nosotros creemos que esa dinámica nos ayudó a ser criteriosos en la gestión anterior y logramos luego continuarla en esta gestión. Es decir, que esta cuestión de tratar de que el Tribunal de Cuentas resuelva por mayoría absoluta las cuestiones no tienen que ver con estos miembros actuales, sino que viene desde la gestión anterior a partir de un procedimiento que se ha propuesto para eso. Con respecto a lo otro, Santiago, yo está bien, ahí hay una diferencia con la cual yo no quería caer, en el sentido de que una diferencia de óptica. Está bien lo que vos planteás, es tu visión de un cuerpo. Yo no puedo decir lo mismo, lamentablemente es así. O sea, no puedo decir lo mismo. No quiere decir que no sea un cuerpo con gente capacitada ni que cumpla muchas funciones bien, ¿se entiende? Pero yo no puedo decir lo mismo. Nosotros hicimos un pedido de informe, por ejemplo, a EPEC, con respecto a una obra privada electrificada por el municipio, donde EPEC envía un pedido de informe, la respuesta del informe al Consejo y al Tribunal de Cuentas, cuando nosotros verbalmente le preguntamos al Tribunal de Cuentas, no sabía de la obra. Entonces, digamos, yo dudaría que vos como miembro del Tribunal de Cuentas hubieras actuado de esa forma. Lo que pasa es que, claro, o sea, pero bueno, para uno puede eso ser, digamos, tener un buen funcionamiento, digamos. Y es más, ese pedido de informe, que para no caer en lo oral solamente, hicimos también escrito, todavía estamos esperando que el Tribunal de Cuentas nos responda. De si se sabía de la obra que se había llevado a cabo, que debería haber pasado por el Tribunal de Cuentas. Por decir solamente un caso. Ahora, bueno, después, con respecto a lo anterior, doy fe, o sea, con respecto a la gestión del odontólogo Roberto Torres, creo que te referí, doy fe, pero bueno, con respecto a esto, digamos, hubiera sido, yo te voy a repetir, yo creo que acá, quiero ser suficientemente claro y quiero condenar, yo creo que acá nosotros no estamos persiguiendo la posibilidad del vedetismo de Carrió por la corrupción. ¿Se entiende lo que planteo? Nosotros estamos buscando información sobre cosas que nos preguntan los ciudadanos. Para ustedes nosotros podemos ser más o menos populares, o sea, puede haber un ciudadano o dos que nos pregunten por la obra de la terminal. A mí eso, digamos, sinceramente, no me tiene que quitar el sueño. Ahora, uno no puede opinar sobre algo público y opinar. Debe tener fundamento. Si yo digo, la obra de la terminal está bien hecha, debo tener fundamento para decirlo. ¿Quién la hizo? ¿Cuánto cobró? ¿Cuánto pagó? ¿Quién la hizo? No lo sé. Sinceramente, hoy se me agarra él, me hace la nota después de acá, me dice, no lo sé. Entonces, para ustedes puede ser más importante que el concejal Sáenz sepa. Yo te preguntaría, me acuerdo cuando Roberto me retó, ¿vos hubieras actuado de la misma forma si no te hubieras dado cuenta con lo que pasó con Ibercor? Yo me acuerdo que Roberto, como cuando fue concejal, quedó en la historia del pueblo como uno de los concejales más bravos. Los radicales le tenían miedo, lo veían y se asustaban. Ahora, él se asusta cuando nosotros somos a veces, cuando cuestionamos unas cosas.
Pacheco, no, Pacheco, se televisaba las sesiones, lo tenía recontra. Resulta que ahora nosotros, a veces él se enoja cuando nosotros a veces hacemos algunas cuestiones, él se ríe y me sale a retar como nene malo, decir, cuando en realidad nosotros lo que estamos preocupados no es por el municipio y si está entonado o no con Nivel Corsa, ¿se entiende? Nosotros estamos preocupados porque vemos que hay una empresa privada que no ha cumplido con algo. Bueno, yo creo que ahí el Tribunal de Cuentas no actuó bien, sinceramente. Yo sé que hay una cuestión política, de que los tiempos económicos fueron difíciles, que la empresa no pudo cumplir, que ahora se verá si cumple o no, bla, 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 bla. Estamos de acuerdo y eso forma parte del Ejecutivo. Ahora, como Tribunal de Cuentas creo que no cumplió. Una diferencia, es como ver una obra de arte y si me gusta o no me gusta. Yo creo que ahí no cumplió el rol. Es más, hicimos un pedido de informe en base a lo que dijo Roberto con la fiscal de Estado, ahí no estabas vos, que señaló ya, ¿cuánto hace? ¿2 meses? 3, que estaban haciendo, lo cual también saludamos, una especie de memoria para cobrarle a, entre comillas, ¿no? O sea, descontarle a Ibeco lo que se le debe, lo cual cuenta con nuestro aval, ¿eh? ¿Se entiende? Entonces, Juan, yo no quiero ser extenso, pero digo, en esto yo creo que ahí es donde nos diferenciamos, pero después coincidimos en muchas cosas, o sea, pero en esto yo creo que el Tribunal de Cuentas es un órgano que puede dar un poco más, o sea, yo es lo que creo, una opinión humilde, yo creo que la llegada del presidente, al Consejo, ha superado mis expectativas, creo que la de todos, pero por lo menos mis expectativas, no lo conocía mucho Maximiliano. Ha avanzado tecnológicamente el Consejo, ha avanzado en su archivo, ha avanzado con respecto a aceptar pedidos y cuestionamiento de la oposición al punto de que me cansaba yo mismo. Ha avanzado con respecto a ser muy quisquilloso con respecto, por ejemplo, a este tema de las... Yo no veo lo mismo, sinceramente. Me duele en el sentido de que hay un miembro de nuestro partido, pero digo, yo, en ese sentido, con respecto a la performance del Tribunal de Cuentas, me parece que podría dar mucho más. Así como digo esto, digo lo otro. O sea, creo que este cuerpo va a dejar, por ejemplo, después de la gestión terminada, de concejalía, herramientas donde se ha debatido hasta la última cosa. Que rozaban a veces incluso lo personal, hasta la última cosa. Hemos tenido debate acalorado, pero claro que sí. Ahora, yo no veo esa predisposición de decir, muchachos, a ver, ¿quién es el que rompe los huevos con respecto a pedir informe? Venimos acá, somos 3, a ver, ¿qué documentación quieren ver? Esta, vos, sus agentes, listo. A llorar la gruta. También para eso seré un ciudadano más y no tengo por qué, pero digo, yo en ese sentido no estoy completamente conforme con el rol de un. Nada más que eso voy a decir. Sí, yo decía que yo tengo presente que el señor intendente en un momento determinado explicó todo lo determinado verbalmente y que te conformes, solo que bueno, vos querías que sea plasmado por escrito o algo así, pero bueno, él te explicó todo el proceso de determinar, junto a todos nosotros, ¿sí? Los acá. Y bueno, en ese momento vos dijiste que lo entendiste y lo diste por sentado. Sí, verbalmente, Juan, yo te entiendo, no quiero que lo tome de manera puntual a ese caso, ¿no? No, yo digo... Me refiero a ese caso como puedo nombrar otro, digamos. Está. Bueno, sí, ¿querías decir algo? ¿No? Daniel, ¿quieres comentar algo? No me queda mucho para comentar después de la charla que hice. No, perdón, Daniel. Pero está bien. Yo coincido en la mayoría de los puntos con Guillermo. Y el tema de la información a veces parece caprichoso, porque cuando insistimos con los pedidos de informe y insistimos en que sean escritos, no es una cuestión del capricho de que quiero que sea escrito. El tema está que, como bien dijo Guillermo, las palabras se las lleva el viento. Y muchas veces a uno le preguntan una cosa y yo podría decir, sí, el secretario de Hacienda o el señor intendente me dijo tal cosa, pero ¿realmente me lo dijo? ¿O yo entendí bien? O yo a lo mejor pude malinterpretar lo que me dijeron, o puedo decirlo de otra forma porque se me antoja decirlo de otra forma. Entonces creo que el tema de la contestación por escrito es súper importante.
porque si hay un papelito firmado por el señor Intendente, por el señor Secretario de Hacienda, por el señor Secretario de Obras Públicas, yo no puedo decir otra cosa que no diga ese papelito. Y bueno, en cuanto a los pedidos de informes, estaba haciendo hace poco memoria de todos los pedidos de informes, que ya no me acuerdo cuántos son, que he presentado a veces en forma solitaria, a veces con el bloque del Frente Cívico. Tengo idea que se me han respondido 2 nada más. Y creo que he presentado bastante más que 2. Y bueno, y en el tema de la información, yo creo que es una cuestión, a veces incluso, yo siempre digo Perdón, sí. en eso también sería, porque si no parece que se niega la información, pero ustedes pertenecen a fuerzas políticas distintas y sería bueno también que recordaran cómo procedían en gestiones anteriores. Porque pareciera que la tasa de respuesta de esta gestión es baja. Nosotros, por lo menos de parte de nuestra Secretaría, ponemos voluntad para que las respuestas lleguen. Claro. Pero además, sería útil también que tanto la gestión de quien encabezó la lista tuya, Guillermo, como la gestión de ustedes, revean un poco también cuál era la conducta que venían teniendo bueno, respecto ya a mí a me eso. consta porque yo fui defensor del pueblo y asistí a todas las reuniones del Consejo Deliberante, excepto cuando tenía algún viaje o cuando estaba enfermo, y sé, porque estaba siempre sentado en esos sillones, que cuando la oposición pedía un pedido de informe, a lo mejor más tarde o más temprano, pero se le contestaba. Yo estaba presente y lo he visto, como digo, con mis propios ojos, o sea, no me pueden decir, contar una historia cambiada. Y en ese momento el radicalismo era el que estaba gobernando. Pero bueno, volviendo al tema, yo lo he dicho varias veces que a mí no me gusta votar sí porque sí o no porque no. En el caso, por ejemplo, del balance que se votó últimamente, tenía toda la intención de aprobarlo, pero no tenía ninguna información para aprobarlo. Y yo creo que como concejal tengo una responsabilidad de decir, si yo voto esto es porque realmente estoy convencido y me he asesorado, pero no tenía ninguna información para poder asesorarme ni para convencerme de aprobar ese balance. Es más, se nos propuso votarlo positivamente a una posterior respuesta que nos venía a dar una explicación, que no me gusta usar la palabra explicación, pero esa explicación todavía no ha llegado. O sea, a mí me gustaría tener la información para poder votar por sí, o sea, para poder colaborar. Como dice Guillermo, cada vez que se ha venido a pedir para la compra de una maquinaria, para la compra de un tubo, nunca se le ha dicho que no, porque estamos convencidos que realmente es algo que va a aportar para el bien de la localidad. Entonces, por eso se le ha votado siempre que sí. Bueno, en estos casos necesitamos información para votar que sí. Y creo que eso es lo que necesitamos, la información para aprobar el presupuesto, para aprobar el balance, para aprobar las tarifas, todo. Creo que eso es básico, el tema de información. Y como te digo, para salir a hablar con fundamento. O sea, si por ahí, en mi partido o en la calle, algún ciudadano me pregunta alguna cosa, tengo que responder lo mismo que dijo Sergio, no sé. Es más, por ahí hasta me da vergüenza decir qué pensará este otro, que le está preguntando a un concejal y el concejal le responde no sé. O sea, y no es porque no me preocupe por el tema, porque bien sabe el señor presidente, que varias veces lo he dicho, que las cosas las analizamos muy meticulosamente, tanto en el bloque del Frente Cívico como en este bloque. Y bueno, creo que para redondear el tema de la información es algo muy importante. Y sería interesante que ahora que contamos con este desagregado, como bien dijo Guillermo también, cuando planteemos alguna duda que tengamos, sería interesante que volviera alguien de Hacienda para sacarnos esas dudas, para después poder votar que sí el presupuesto. Está bien, de hecho las dudas que nos han planteado y algunas entiendo que eran de parte tuya están planteadas, con lo cual me parece que sería dinámico mantener esa cuestión y que el presidente nos haga llegar a nosotros por vía de correo para que las podamos ir resolviendo de la manera que las venimos resolviendo. Claro, lo que pasa es que por ahí... La realidad es que nosotros con la gestión anterior, muchos presupuestos fueron aprobados por unanimidad. Bueno, estamos abiertos también de la misma manera a trabajar de esa forma, digamos. El bloque de la minoría anterior nos ha aprobado algunas tarifarias y algunos presupuestos, trabajando, incluso tomando propuestas de ellos respecto de algunas cuestiones, con lo cual mantenemos esa disposición. Respecto a la información también,
más allá de los pedidos que vos estabas mencionando, Daniel, vos estás toda la mañana trabajando con nosotros acá adentro y Sí, sabés sí. de la manera que trabajamos, digamos. Sí, Trabajamos con puertas eso, abiertas, en eso no hay problema, vos entrar a la pero secretaría, digamos. yo no quiero mezclar una cuestión con la otra. No, o sea, pero tiene en que el ver, momento digamos, en que porque estoy si no como parece empleado que- municipal, soy empleado municipal No, y está cuando bien, estoy acá pero- soy concejal. pero, digamos, no hay tampoco animosidad quiero de- decir, bueno, estoy todo el día acá y por eso voy y pregunto y, o sea... No, está bien, pero lo que quiero que incluso quede creo claro que no hay el Consejo animosidad de Deliberante debe ocultar tener nada porque cierta vos ves cómo validez trabajamos. como para decir, bueno, el Consejo pregunta, el Consejo recibe una respuesta. Por eso es que insistimos con el tema de los pedidos de informe, o sea, si el Consejo tiene su derecho a pedir información y que se le responda. El Consejo como cuerpo, o sea, no un concejal. Y a mí me parece que sí, está muy bien, yo estoy todo el día acá y podría ir a la oficina, pero no es la vía adecuada, para mí entender, no es la vía adecuada. O sea, yo como concejal tengo que presentar a la mesa un pedido de informe. Si hay 2/3 de los concejales que aprueban ese pedido de informe se eleva y se contesta como corresponde. O sea, creo que incluso con mis pares tampoco puedo tener la ventaja de decir voy y pregunto y a mí me respondieron y a él no le respondieron. Entonces me parece que hay cierto procedimiento que debemos respetar y por eso es que nunca usé esa vía de decir te golpeo la puerta y te pregunto tal cosa. No, pero Es digamos, más, en alguna oportunidad nos han dicho, estamos abiertos vengan, a yo eso. no fui. Por eso estamos abiertos a esa cuestión y con Guillermo lo hemos platicado Claro. y está la documentación del tema que usted quiera a disposición respecto de la cuestión, ¿no? Cerrado el debate, se despide al secretario y colaborador de Hacienda, agradeciéndole la presencia y dando por finalizada la audiencia pública por tarifar y presupuesto con plan de obras para el año 2015. Cuarto punto del orden del día. Tratamiento del proyecto de resolución ingresado por el bloque de concejales de Unión por Córdoba de prórroga de las sesiones ordinarias del Consejo correspondiente al periodo en curso. Si bien los concejales cuentan con el proyecto con anticipación a la presente sesión, se procede a hacer una lectura del mismo y luego de breves comentarios, los ediles son convocados por el presidente a votar, resultando el proyecto sancionado por unanimidad de los concejales presentes. 7 votos a favor, 0 votos en contra, tanto en general como en particular, resultando así sancionada como resolución número 56/2014 con un fundamento y un texto de un total de 3 artículos, todo lo cual se transcribe para debida constancia saber. Quinto punto del orden del día, ingreso y tratamiento del proyecto del Bloque Unión por Córdoba, resolución aprobando la edición final del registro fílmico de la sesión ordinaria del día 16 de octubre del corriente para su la web oficial de la municipalidad. Se procede a observar el video del editado final y luego de breves comentarios, los ediles son convocados por el presidente a votar, resultando el proyecto sancionado por unanimidad de los concejales presentes. 7 votos a favor, 0 en contra, tanto en general como en particular, resultando así sancionado como resolución número 57/2014, con un fundamento y un texto total de 5 artículos, todo lo cual se transcribe para debida constancia a saber. Siendo las 23:30 horas, no habiendo más tema por tratar, el señor presidente del Honorable Consejo Deliberante da por finalizada la sesión. Bueno, lo pongo en consideración. ¿Estamos? Aprobado. Está todo.